Una pregunta que el testigo de Jehová Franklin Enrique no puede responder. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús no levantó su cuerpo de carne y hueso de la muerte. Franklin y la Sociedad de los Testigos de Jehová enseñan que Jesucristo resucitó un cuerpo que no se puede tocar, un cuerpo espiritual, un espíritu, algo que no tiene carne y huesos, algo que no se puede ver, pero que en diferentes ocasiones Jesús se materializó con diferentes cuerpos de carne y hueso para que sus discípulos creyeran. En otras palabras, enseñan de que Jesús era algo parecido como Shang Tsung del Mortal Kombat, que se podía aparecer con diferentes cuerpos de carne y hueso. Ahora veamos lo que dice la Biblia. Evangelio según San Juan capítulo 2 versículo 18 al versículo 22 dice lo siguiente. Al ver esto, los judíos le preguntaron, ¿qué señal puede mostrarnos de que tienes autoridad para hacer esto? Jesús les respondió, derriben este templo y en 3 días yo lo levantaré. Entonces los discípulos dijeron, ¿tomó 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero el templo que él hablaba era su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir esto y creyeron en la Escritura y lo que Jesús había dicho. Noten que aquí dice algo muy importante, que sus discípulos recordaron lo que Jesús solía decir. ¿Qué es lo que solía decir? El versículo 19 dice que Jesús dijo, derriben este templo y en 3 días yo lo levantaré. En otras palabras, Jesús no pudo levantar otro cuerpo, tiene que ser el mismo, el que él dijo que iba a ser derribado. Pero Franklin dijo, vamos a idear una estrategia, utilicemos el texto de Marcos, capítulo 14, versículo 59, para decir que Jesús levantó otro cuerpo. A lo que sus amigos dijeron, claro, hagamos eso, Lugo, digamos que Jesús levantó otro cuerpo. Utilicemos Marcos 14, 59 y Mateo capítulo 26, versículo 61 para decir que se refería a otro cuerpo y no el mismo. Pero hay un problema, porque el mismo sitio de los testigos de Jehová dicen que Marcos 14, 59 y Mateo 26, 51 y Mateo 27, 40 son falsos testigos que tergiversaron las palabras registradas en Juan 2, 19. En otras palabras, estos falsos testigos dijeron que Jesús levantaría otro templo, mientras que Jesús dijo en Juan 2:19, yo levantaré este, o sea, el mismo. Pero nosotros no basamos nuestra creencia en los falsos testigos que se presentaron en el juicio contra Jesús, sino que basamos nuestras creencias en los que los verdaderos discípulos escucharon que Jesús había dicho. Y dice lo siguiente. Aquí hay una gran enseñanza para los católicos y para los testigos de Jehová. Recordemos lo siguiente. Los verdaderos testigos de los dichos de Jesús son los apóstoles. Vamos a ver qué dijo Jesús y qué debemos creer nosotros y qué creyeron los apóstoles. En el Evangelio según San Juan, es muy claro, en el capítulo 2, en el versículo 19, Jesús les responde a ellos. ¿A quién? A los fariseos. Derriben este templo. Cuando les dice este templo, es un templo visible. ¿Qué dice? Y en 3 días lo levantaré. Los judíos pensaron que se refería al templo visible de Jerusalén. Por eso le dijeron en el versículo 20. Entonces los judíos dijeron, ¿tomó 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días? El evangelista se encarga en el versículo 21 de decir a qué templo se refería Jesús. Pero el templo del que él hablaba era su cuerpo. ¿A qué cuerpo se refería el evangelista en el versículo 21? ¿A un cuerpo espiritual, inmaterial? No, al cuerpo que Jesús se refirió en el versículo 19,
este templo, este. ¿Y qué dice el versículo 22? Cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir esto. Los discípulos no recordaron lo que decían los falsos testigos de Marcos 14:59, que decían, este dijo, puedo derribar este templo y levantar otro. O Mateo 26, nosotros le hemos decir, puedo derribar el templo de Dios y puedo construir otro. Eso no dijo Jesús. Jesús dijo, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Y los verdaderos seguidores, ¿qué dice el texto? Versículo 22, cuando fue levantado de los muertos, sus discípulos recordaron que Jesús solía decir esto. Vamos a ver ahí cuando está en la crucecita, hacemos esto. Ahí está, me lleva a una referencia. Lucas capítulo 24, versículos 6 al 8. ¿Qué es lo que sucede? Se presenta María Magdalena, va al sepulcro. Se encuentra con el ángel. Y el ángel le dice, no está aquí, ha sido resucitado. Recuerden lo que él les dijo mientras todavía estaba en Galilea. ¿Qué dijo? ¿Qué pidió el ángel? El ángel pidió que recordemos lo que Jesús dijo, no lo que dijeron los falsos testigos de Marcos 14:59 y Mateo 26:61 y Mateo 27. El ángel nos pide que recordemos lo que Jesús dijo. Derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, sigue el texto. Les dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado a pecadores y ser ejecutado en el madero, pero al 3er día tenía que resucitar. ¿Quién resucitó? El Hijo del Hombre, un ser humano. ¿Qué dice el versículo 8? Ahí ellas se acordaron de sus palabras. Estas mujeres no se acordaron de las palabras de los falsos testigos, sino de las palabras de Jesús, tal cual como pide el ángel. ¿De qué palabras? Vamos a ver cuando nos cita la crucecita aquí, de sus palabras. ¿Qué palabras? Juan 2:22, ahí está. Cuando fue levantado entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir esto y creyeron lo que decían las escrituras y lo que Jesús había dicho. En otras palabras, tanto los apóstoles recordaron lo que Jesús había dicho, tanto María Magdalena y las mujeres recordaron lo que Jesús había dicho, y el ángel le dice a María que recuerden lo que Jesús había dicho. Y no solamente eso, sino que dice que creyeron en la Escritura y lo que Jesús había dicho. Ahora pregunto, ¿debemos nosotros creer en lo que dijeron los falsos testigos que van a ver aquí? Vamos al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 58, dice, ahí lo tienen. Versículo 57, también algunos se pusieron de pie y lanzaron este testimonio falso contra él. Nosotros lo oímos decir, yo derribaré este templo, que fue hecho por la mano del hombre, y en 3 días levantaré otro. ¿Dijo eso Jesús? No, no dijo eso. Vamos ahora a otro falso testimonio de Mateo capítulo 26, versículo 61, que dice, los falsos testigos dicen, entonces el sumo sacerdote, ¿no? Acá está, los sacerdotes y principales de todo el Sanedrín buscaban algún testimonio falso contra Jesús para que lo mataran, pero no encontraron ninguno. Y eso que se sentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron 2 que declararon, este hombre dijo, puedo derribar el templo de Dios y volver a construirlo en 3 días. ¿Dijo eso Jesús? No. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Eso lo dicen los falsos testigos de Mateo 27:39. Lo que Jesús dijo fue lo que dice Juan 2:19. Derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Es más,
en Hechos capítulo 6, versículo 14, acusan a Esteban de que supuestamente Jesús dijo que iba a destruir el templo de Dios y levantar otro y cambiarlo. Pero Jesús tampoco dijo eso. Vamos al texto de Hechos 6:14. Dice: allí se presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra este santo lugar y contra la ley. Esteban. Y por ejemplo, le oímos decir que este Jesús de Nazareno derribaría este lugar y cambiaría las costumbres de que Moisés nos transmitió. ¿Dijo eso Jesús? No, esos son falsos testimonios. Lo que Jesús dijo es lo que está registrado en Juan 2:19. En otras palabras, ¿debemos nosotros creerle a lo que dijeron los falsos testigos? ¿O debemos creer lo que dijo Jesús? ¿Los que sus discípulos recordaron de Jesús? ¿O lo que el ángel nos dice que recordemos que dijo Jesús? Evidentemente tenemos que hacerle caso a Jesús, a sus discípulos y al ángel, no a los falsos testigos. La pregunta es, si tu misma atalaya se enseñan de que los dichos en Mateo 26, 59 al 61, Marcos 14, 58, Mateo capítulo 27 y Hechos capítulo 6, 14, son falsos testigos que tergiversaron Juan 2:19, si la misma Biblia dice que el ángel le dijo a María Magdalena que recuerde lo que Jesús había dicho, si los mismos apóstoles dicen que se acordaron lo que Jesús había dicho, y si el mismo Jesús dijo, derriben este templo y en 3 días yo lo levantaré, ¿a quién debemos creerle, Franklin? ¿A los falsos testigos? ¿Al ángel que dijo que recordemos lo que Jesús había dicho? ¿A los apóstoles que recordaron lo que Jesús había dicho? Ahora, Franklin, te pregunto, ¿María Magdalena se acordó lo que dijeron los falsos testigos? Franklin, ni María Magdalena se acordó lo que dijeron los falsos testigos, sino lo que dijo Jesús. Ni siquiera el ángel le dijo a María Magdalena, recuerda lo que dijeron los falsos testigos de Marcos 14, 58. No, le dijo, recuerda lo que dijo Jesús mientras estaba en Galilea. En Juan capítulo 2, versículo 22 dice, sus discípulos acordaron lo que Jesús había dicho. Por lo tanto, tenemos que recordar y acordarnos y creer lo que Jesús había dicho, lo que dijo el ángel, que debemos creer en lo que Jesús había dicho, y a los apóstoles que recordaron lo que Jesús había dicho, y a María Magdalena que recordó lo que Jesús había dicho. Ahora la pregunta te cabe a ti y a todos tus hermanos, Franklin. El ángel le dijo a María Magdalena, recordad lo que él os había dicho, no lo que dijeron los falsos testigos. María Magdalena se acordó lo que Jesús había dicho, no lo que dijeron los falsos testigos. Juan 2:19 dice que sus discípulos recordaron lo que él había dicho, no lo que dijeron los falsos testigos. ¿Y tú, Franklin, le vas a creer a los discípulos de Jesús, a lo que dijo Jesús, o le vas a creer a los falsos testigos que, según tu organización, tergiversaron las palabras de Jesús? Saludos.